Listo, me confirman por favor si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, entonces la primera clase revisamos em, el tema de la actualización del RETIE, la evolución que ha tenido desde 2004 hasta 2026. En la segunda clase hablamos de los sistemas trifásicos. Es importante para cualquier instalación eléctrica, ya que la mayoría de ellas son sistemas trifásicos, entonces em, es importante conocer cuáles son esos parámetros más importantes y cuáles son esas consideraciones que debemos tener a la hora de hacer una instalación eléctrica. Entonces, la idea es revisar hoy algunos conceptos para complementar esas ideas relacionadas con los sistemas de puesta a tierra y con las particularidades que puede llegar a tener las diferentes instalaciones eléctricas. En este caso, el día de hoy vamos a hablar puntualmente de las instalaciones industriales. La próxima semana vamos a mirar las instalaciones residenciales. ¿Listo? Entonces tienen algunas cosas en común, tienen otras particulares. Entonces la idea es revisar precisamente eso. ¿Listo? Entonces en instalaciones industriales, a diferencia de las instalaciones domiciliarias, lo que nos vamos a encontrar nosotros en su mayoría de veces eh, son fenómenos físicos que en una instalación residencial no podríamos encontrar. El tema de la compatibilidad electromagnética. Entonces vamos a desarrollar bien esa idea, tratar de entenderla y relacionarla con el sistema de puesta a tierra. ¿Listo? También nos va a importar analizar cuáles son los tipos de cargas. Ya los hemos trabajado en cursos anteriores, simplemente es organizarlos acá, tenerlos ahí a manera de resumen para que ustedes los puedan estudiar posteriormente. Y luego vamos a ver algunos tipos de proyectos, cómo se desarrollan, cómo los gestionamos. Son proyectos bastante sencillos. Algunos ejemplos de sistemas, por ejemplo, hospitalarios, sistemas em, petroleros, el tema de las smart grids, que está bastante en auge, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Listo, entonces, como les decía, hay diferentes tipos de sistemas de puesta a tierra y eso nos obliga a conocer el tema de la compatibilidad electromagnética. Listo, entonces, cuando nosotros vamos y abordamos el RETIE, en el RETIE nos va a hablar de este fenómeno eléctrico, que es la electrostática. ¿Listo? Entonces, relacionado con el campo eléctrico. El campo eléctrico nosotros lo medimos en voltios por metro o kilovoltios por metro. Entonces es sencillo de entender. Usted se imagina con una carga puntual positiva o negativa. En la carga puntual, esa carga va a tener a su alrededor estas líneas de campo. ¿Listo? Entonces, la vez pasada nosotros hablamos de em, cómo en los cables se acumulaba la carga y esa carga estática podría llegar a interferir en las comunicaciones que tengamos dentro de nuestro sistema. Acá es más evidente observar el fenómeno del campo eléctrico en el interior de un condensador de placas paralelas. Ese almacenamiento de campo puede llegar a interferir en, por ejemplo, las comunicaciones que tenemos en nuestra empresa, en nuestra industria. Sabemos que en la industria no solamente tenemos la parte de potencia, sino tenemos una parte de control, toda la parte de potencia, que es el cableado, los motores, em, los transformadores, todos estos elementos van a tener un ruido electromagnético que debemos medir para poderlo controlar.
Fíjese que aquí, a pesar de que estos cables están apagados, están desconectados, eh, tienen un campo eléctrico por su propia naturaleza, de su propio material, aunque ese campo es pequeño, pero es existente. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de las mediciones. Acá cuando ya hacemos la conexión, no solamente vamos a tener el campo eléctrico, sino que además el campo magnético. Siempre hemos recordado acá en estos cursos cuál es la diferencia entre esos dos campos. Em, el campo magnético también está relacionado con el movimiento de cargas. Entonces, cuando usted va y mide la corriente a través de un cable, lo que está haciendo indirectamente es precisamente midiendo este campo magnético. ¿Listo? Entonces, el campo magnético acá tiene sus particularidades. Ya no estamos hablando de cargas, sino estamos hablando de polos. Estamos hablando acá de eh, un fenómeno diferente al campo eléctrico, pero muy relacionado a él. Siempre que tenemos un campo eléctrico, vamos a tener un campo magnético asociado al mismo. Listo, entonces acá podemos ver claramente que cuando pasa una corriente a través de un cable, esa corriente, dependiendo de la dirección, va a generar alrededor de él un campo magnético. Entonces, este campo magnético puede ser variable o puede ser estático dependiendo si la corriente es continua o la corriente es alterna. Entonces acá en el RETIE nos dan unos valores admisibles de campo magnético. Entonces, esto lo podemos ver acá en estas líneas de transmisión, donde las líneas van a estar separadas una distancia dependiendo del nivel de tensión. En este caso es de 115.000 voltios. Alrededor de esas líneas se va a generar un campo magnético. Esto tiene implicaciones en todos niveles. Acá tenemos que respetar esta distancia si queremos hacer acá una construcción o si queremos hacer acá alguna actividad. Hay que tener en cuenta este nivel de campo. Ahorita, como estamos hablando específicamente de las instalaciones industriales, no nos va a interesar tanto esta parte de las distancias de seguridad, sino nos va a interesar más cuál es esta interferencia que hace el campo magnético en nuestra operación. ¿Listo? Entonces, si nosotros en nuestra industria, en nuestra eh, fábrica, en nuestra empresa, tenemos líneas de potencia o transmisión de potencia, vamos a tener este, entre comillas, ruido magnético. ¿Qué va a hacer este magnetismo? Va a interferir con todos los aparatos de control, con todos los aparatos de comunicación e incluso con los otros aparatos de potencia. Tenemos acá varios motores y tenemos acá eh, varios elementos que puedan estar sometidos o bajo la influencia de este campo. Ese campo va a interferir con el buen funcionamiento de dichos elementos. Entonces, fíjese que tiene influencia no solamente acá en la parte normativa de distancias para el tema de la salud de las personas que tienen acá sus construcciones, sino tiene mucho que ver con el concepto de compatibilidad electromagnética. Entonces, por eso es que nosotros vemos a nivel industrial que los fabricantes nos advierten y nos especifican cuáles son esos niveles máximos que podamos llegar a tener en nuestros equipos. ¿Listo? Entonces acá lo que les estaba diciendo, estos niveles de, de campo magnético, de campo electromagnético, a nivel normativo, obviamente que hay que respetarlos y a nivel de también lo que tiene que ver en seguridad y salud en el trabajo es muy importante para las personas que están sometidos todo el día a dichos campos. Entonces, si usted está trabajando allá en una línea de estas o si está trabajando en una empresa, tiene que tener en consideración los valores que encontramos en la normativa, que son estos que estamos viendo acá.
¿Listo? Entonces esta tabla ustedes la pueden revisar ahí en el RETIE, donde nos hablan de la intensidad de campo eléctrico y de la densidad de flujo magnético. Fíjese que no es lo mismo para una persona que está dedicada tiempo completo. Cuando hablamos de tiempo completo estamos hablando de 8 horas. Esa persona tiene acá unos valores distintos a cualquier público general, por varias razones, porque em, no es lo mismo usted estar sometido todo el tiempo durante muchos años acá a esa intensidad de campo a algo más esporádico. Tiene que ver también con la capacitación que tengamos como trabajadores. Nosotros como electricistas pues estamos en la obligación de conocer estos fenómenos. Una persona del común es complicado que conozca todos estos fenómenos y cuáles son sus eh, implicaciones, qué implica estar sometido a esto. Esto lo sabemos nosotros porque estamos hablando todo el tiempo de eso, pero una persona normal no va a tener ese conocimiento, que es lo que habitualmente pasa. Habitualmente, eh, muchos operadores de red a veces pasan por alto acá la normativa porque saben que las personas pues no tienen el conocimiento de que existe esta influencia de los campos, entonces no, muchas veces abusan de como ese conocimiento. Obviamente que acá estas personas cuando se documentan, cuando buscan a alguien que los represente, ahí es cuando ya vienen las cosas. Ha pasado también lo contrario, que ya existe la línea y vienen y empiezan a modificar acá las construcciones violando acá las distancias. Entonces es de lado y lado, de parte del operador y de parte del cliente final. ¿Listo? Em, Esta parte del estudio de los campos de la afectación a la salud humana, pues es bastante también em, controversial por el hecho de que comprobar que una persona se haya enfermado por la influencia de estos campos es difícil de, de estudiar, difícil de comprobar, porque esta influencia no lo va a usted a lesionar de un día para otro, sino esto tiene que pasar mucho tiempo para que usted vea afectaciones en su salud. Esto no es que usted se quedó acá 2 días debajo de esta línea y ya le dio alguna enfermedad. No funciona así, esto es más prolongado en el tiempo. Y supongamos que si usted se enfermó, ir a comprobar que a usted le haya dado esa enfermedad precisamente por el campo, también es difícil porque puede usted estar acá sometido a otro tipo de hábitos que también contribuyan a esa enfermedad. Puede usted tener hábitos de tabaquismo, de alcoholismo, de mala alimentación que contribuya a esa enfermedad. Entonces es complicado. Se han hecho muchos estudios. Acá en la universidad hemos visto varias tesis relacionadas con esto y siempre llegan más o menos a las mismas conclusiones, donde encontramos difícil echarle totalmente la culpa a los campos en las enfermedades de las personas. Eh, Listo, entonces estos campos hay que medirlos. Entonces acá nos dan unas especificaciones, nos dicen cómo se hacen esas mediciones. No vamos a entrar ahorita tanto al detalle con esto, con los niveles de tensión, eh, porque esto ya es algo un poco más particular, pero fíjese que pues no es tan poco tan difícil de leer. Nos piden que utilicemos el equipo adecuado, que ese equipo esté calibrado y que cumpla con estos valores máximos de campo. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto alguien tenga la necesidad de ir a hacer estas mediciones, ya le toca pues ser un poco más específico. Acá lo estamos haciendo a manera de exposición, a manera informativa, no tanto para irnos al detalle.
Todo este ruido electromagnético tiene que ver también con los sistemas de puesta a tierra, que lo vamos a revisar a continuación. Antes de eso, no sé si tengamos alguna pregunta con los niveles de campo o con el concepto de campo. Sí, Nelson. Buenas tardes, profe. Sí, Sí, señor. eh, mire, profe, una pregunta. Cuando uno hace, yo he tenido que ir a limpiar subestaciones en empresas cementeras aquí en Boyacá. Para realizar esta limpieza tenemos que hacer primero una revisión sobre ese campus para poder ingresar. ¿Y cuántas horas puede uno estar dentro de la subestación haciendo esa limpieza? Eh, ¿Su merced va en qué rol, compañero? ¿Fernando es su nombre? Sí, sí, Fernando Estepan, Fernando. sí, profe. Fernando. ¿Su merced va en el rol de técnico, en el rol de líder, en el rol de Sí, contratista? sí, ¿Cómo están haciendo ahí? nosotros nos contratan a veces a hacer limpiezas dentro de la subestación. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la limpieza? La limpieza es toda esa vegetación que se encuentra, a veces toca limpiar dentro de los mismos transformadores, pero no somos eléctricos, la verdad no, por eso estoy en este curso para eso, para conocer un poquito más del campus eléctrico y a veces pintamos, no utilizamos nada de hierro, casi todo, la mayoría es manual Sí, dentro de la señor. subestación. Ujú. Sí, claro. Entonces, fíjese que acá en este caso particular suyo, sí debería usted tener eso en consideración, porque cuánto está trabajando ahí, cuánto tiempo seguido. En ocasiones, pues, si no llueve y el clima es perfecto, duramos las 7, 8 horas. Fíjese que usted ya está en este escenario. Sí, señor. Usted ya está en este escenario porque usted, a pesar de que no esté trabajando directamente con la parte eléctrica, sí está expuesto al campo. Tocaría mirar también la distancia a la que está de esa subestación para mirar si esta intensidad de campo eléctrico y de campo magnético están en estos niveles permitidos o si son menores o mayores. ¿Quién debería hacer Sí, esa esa medición. no, esta medición no, sino esa regulación de los trabajadores que están allá expuestos a esos campos? El líder allá o el administrador de esa subestación, él debería estar consciente que si van a hacer un mantenimiento, fíjese que está entrando acá en una exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. ¿Sí? Y vea dónde están estos niveles de campo. Entonces tocaría mirar cuál es ese nivel de tensión y cómo es ese apantallamiento que hay en esa subestación, porque estos campos también se pueden apantallar. Fíjese que es algo bastante particular, es algo bastante em, enfático y que todas las subestaciones no son lo mismo, porque hay diferentes tipos de equipos y hay diferentes tipos de apantallamiento. Entonces, lo que Perfecto, les muchas recomendaría gracias. yo es que usted hable con su líder y le comente esta parte para que a su Sí, vez porque hablen con el administrador de esa subestación a ver en qué niveles de campo están. Sin embargo, tenga en cuenta estos valores. gracias, profe. Sí, porque llega una línea de 115, imagínense, Ujú. a esa planta, a esa subestación. Entre Entonces, más es una alto, entre exposición más muy alta sea grande. la tensión, hay que tener acá en cuenta cómo es la cosa. Entre más alta sea la tensión, ¿cuál de estos campos va a ser más alto? ¿El eléctrico o el magnético? El magnético. No, el eléctrico. El eléctrico, Cuando la pues tensión es nosotros, alta, el campo eléctrico es grande. Cuando la tensión es bajita, sube el campo magnético, porque fíjese que cuando baja la tensión, sube la corriente. Cuando sube la corriente, sube el campo magnético. Cuando baja la corriente, aparece más la intensidad de campo eléctrico. perfecto, dije, muchas gracias. Listo, con gusto.
Nelson, Profe, buenas noches y buenas noches buenas para los noches. compañeros. Bueno, sobre el tema sí me generó dudas porque pues, precisamente a mí me tocó en campo en- y eso que son centrales de telecomunicaciones, ¿sí? Sí, señor. Pero resulta que pasa que obviamente ellos tienen que alimentarse y en las grandes pues tienen como su mini estación o algo así, que es una subestación chiquita, ¿sí? Pero igual, o sea, en algún momento yo tengo personal a cargo y me tocó pues, o sea, literalmente pararme en la raya. Y por el lado que me la jugué fue por el lado de las distancias de seguridad, ¿sí? Porque pues este tema, el que estamos tocando, el tema de la exposición a la radiación, al campo electromagnético, ese no lo tengo claro, ¿sí? Entonces, la verdad, el ejercicio sí me quedó, o sea, sí me interesa, sé que ya me tocará averiguar porque pues el profe va a avanzar en su clase, pero sí es importante, ¿por qué? Porque son exposiciones de más de 8 horas o de 8 horas mínimo durante 2, 3 días. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, van a hacer conexiones para alimentar, bueno, X cantidad de situaciones y ellos tienen que hacer todo el montaje, ¿sí? Sí, señor. Entonces, es bien complejo porque literalmente están expuestos y lo peor es que se minimiza como el tiempo de pausas, es decir, un break para tomarse algo en la mañana, el del mediodía. ¿Por qué? Precisamente por la exigencia de la operación, de que hay que construir eso rápido. Pero entonces, la verdad sí me generó bastante inquietud, profe. Con lo que le explicaba el compañero, sí me dejó una buena alternativa, es el crear el apantallamiento. Eso sí, buscando no solamente el tema de la radiación, sino también buscar el tema de que se reduzca el tema de riesgo eléctrico, ¿no? Que por ese lado fue el que me la jugué y por ese lado fue que pues paré las actividades y hasta que no me garantizaran ciertas cosas yo no permití que se hiciera más, pero sí es importante eso porque eso para el día a día, sea lo que sea, créame que es delicado. Eso lo vemos a diario y la mayoría de muertos vemos en instalaciones, por ejemplo, ahí nomás cuando pasamos en la calle los de servicios de hogares, que mezclan las telecomunicaciones con las redes eléctricas, es bien delicado. Entonces sí es bueno aprovechar eso y tener cómo argumentar, no es ir al choque, ni es, o sea, ya que uno con el tiempo aprende, que desafortunadamente, es más, lo vimos ahorita con la experiencia reciente, donde personas dicen, no, está temblando, vamos a salir, y se les para un jefe a decir, no, ¿cierto? Entonces, como no vamos a ir al choque, ya eso ya es un caso extremo, es saberlo argumentar de tal manera que sea ineludible, pues, de que se nos dé la razón, ¿sí? Obviamente tiene que ser todo argumentativo. Esa es mi propuesta sobre, más bien, no, mi mención sobre el tema. Eso es, profe. Gracias. Listo, gracias, Nelson. Por eso, acá en los cursos que hemos ofrecido, hemos siempre hecho mucha hincapié en la parte técnica, en la parte teórica de las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien el fenómeno, si nosotros entendemos la diferencia entre el campo eléctrico, el campo magnético, fíjense que cuando necesitemos hacer uso de esto, que no nos lo vamos a aprender de memoria, pero sí sabemos que existe, ya va a ser más fácil entenderlo. ¿Listo? Entonces, digamos que lo primero que yo les recomiendo, Nelson, eh, ahorita no nos vamos a detener tanto en esto porque tenemos otras cosas, pero Sí, yo sé. hay que diferenciar esto. Entonces, así de manera sencilla, ¿vea? El campo magnético, entonces usted se imagina un cable acá, ¿vea? Ese cable está entrando hacia la pantalla. Ese cable lleva una corriente. Entre más grande sea esa corriente, el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, cada vez es más grande, alcanza más distancia. Vea que es una distancia radial. Es parecido como cuando usted tira una piedra a un estanque y se Sí, propaga esa señor. onda. Esto es el campo electromagnético. Y el campo eléctrico está relacionado es con la electrostática, cuando las cargas están en reposo. Fíjense que acá estamos hablando de cargas en movimiento. Cuando las cargas están en reposo, va a existir también ese campo radial a esa carga, de esta manera. ¿Sí? Entonces, Ahí lo ¿dónde? Sí, estamos hablando de algo físico, ¿no? sí, claro, que no lo Exacto. vemos. Haga de cuenta No, con, exacto, pero sí.
pero al Es, co- contacto ahí se hace sentir. sí, claro. Es como cuando usted le entra la llamada a su teléfono. Usted no ve estas señales electromagnéticas, pero ahí están. Si ha Sí, habido las señor. recomendaciones que no duerman con el teléfono cerca de la almohada, cosas como esa, están relacionadas con esto mismo. O como cuando usted le hacen una resonancia magnética para analizarle el cerebro, para analizarle el corazón, el hígado, los tejidos blandos. Funciona con esta radiación electromagnética. Lo que estamos hablando hoy, bueno, acá ya salimos de lo de la salud. El tema de, estamos hablando de instalaciones industriales, nos interesa sobre todo esta parte ahorita de la compatibilidad electromagnética. Entonces, por ejemplo, usted a nivel industrial lo que tiene es muchos motores. Estos motores lo que van a tener a su alrededor son estos campos. Entonces, como tiene esos campos, nosotros vamos a tener acá drivers, computadores, cables. Entonces, toda esta radiación electromagnética va a influir y va a afectar el buen funcionamiento de estos elementos. ¿Listo? Fíjese entonces que esto lo podemos controlar con el apantallamiento. Entonces, el apantallamiento le va a servir a usted, por ejemplo, en lo que estábamos hablando ahorita, en la salud. Si usted apantalla bien la subestación, es probable que ya estos niveles de campo disminuyan. ¿Cómo se apantalla? Por ejemplo, el ejemplo clásico, este es un cable, el coaxial, el que le llega ya la señal de televisión. Usted va y le hace un corte transversal y él tiene acá una lámina que es de aluminio. ¿Sí la han visto? Tiene acá una primera lámina de aluminio. Luego viene acá un polímero. Luego trae una malla que viene así. ¿Sí la han visto? Y luego viene el otro cable. Fíjese que ahí ya se está pantallando para disminuir el efecto de esto. Lo mismo va a pasar en una subestación. Se puede hacer un apantallamiento de este tipo para evitar esa radiación. Esto, entonces, fíjese que esta influencia de los campos es en todos los sentidos importante conocerla porque nos va a permitir cosas que de pronto no estamos tan acostumbrados a ver, porque como no es tan visual, no es tan intuitivo, sino que tenemos que ir un poco a lo abstracto, pero es importante conocerlo. Sí, más o menos, Nelson. Sí, señor, sí. Sí, no, o sea, la idea es que, bueno, entiendo lo del apantallamiento con el ejemplo que utilizó del cable coaxial. Sí. Eso lo entiendo porque, pues, digamos que he tocado el tema, ¿sí? Ujú. Pero aquí mi tarea ya, porque no va a estancarlo acá en la clase con eso, es de que sí dentro de operaciones así, por ejemplo, en las subestaciones que nos tocan a nosotros, sí hay que buscar la manera de cómo, con lo que se tiene, ¿no? Tratar de buscar el apantallamiento. Y ya usted me dio una idea. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Igual para medir estos campos hay que tener unas herramientas. Ahorita en esta exposición no la puse. Eh, Esas herramientas, pues hay de todas las gamas, costosas, económicas, hay que saber hacer las mediciones. Eh, no todas las empresas cuentan con esas herramientas, entonces es a veces complicado llegar a sacar una conclusión y medir exactamente cuál es esa intensidad. Es cierto, Eh, profe, y que seamos honestos. Y esto va para, pues, el compañero que mencionaba. Y por eso yo le dije que, o sea, no hay que ir al choque porque desafortunadamente uno va al choque y bueno, eso genera una cantidad de consecuencias que pues está mal, o sea, no estoy diciendo que hay que agachar la cabeza, pero sí hay que buscar la manera de cómo argumentarlo, porque en la realidad, o sea, pueden haber muchos sistemas de seguridad, ¿sí? Hablando de seguridad en el trabajo, pero realmente ellos siempre van a buscar evadirlos eh, o, o van a buscar cómo pasar por alto esto porque lo que les interesa es producir, ¿sí? Dejémoslo ahí. Entonces siempre es buscar la manera de cómo, bueno, como diría mi mamá, creo que la manera más simple. Hay que buscarle la comba al palo y ya, para de contar. sí, señor. Sin embargo, pues todas las empresas no tienen la misma filosofía. Hay muchas empresas que su filosofía es el tema de la autorregulación, del autocontrol.
Entonces depende también de qué tipo de compañía, de qué tipo de empresa estemos hablando, de qué tipo de filosofía tengan en cada una de ellas. Carlos Alberto, Y una pregunta, señor. ¿el sistema XLP funcionaría parecido al coaxial? ¿Sería una Sí, forma de aislamiento? sí, señor. Hay muchos tipos de aislamiento. Es el que acabamos de ver, simplemente es un ejemplo, pero hay muchas aplicaciones, digamos, en el tema de la transmisión de potencia. Ahorita que estábamos hablando puntualmente del cable coaxial, pero hay cables de los de transmisión de energía, de los que nosotros vemos allá, que vienen tres, R, S y T. Muchos de ellos ya vienen también con un apantallamiento especial. Entonces todos sabemos que estos cables, su función principal es la transmisión de potencia, pero ya algunos de ellos, las tecnologías nuevas, relativamente nuevas, porque ya eso lleva bastante tiempo en el mercado, también tienen la capacidad de transmitir información. Otra pregunta, hijo, Señor, ¿los cables de nodos también vienen para aislamiento? sí, Con señor. aislamiento. Ujú. Sí, señor. Hay algunos también, los que se utilizan a nivel subterráneo, vienen también con unas especificaciones particulares con el tema del apantallamiento. No, no es aislamiento, sino apantallamiento. El aislamiento sería el concepto acá del aislamiento eléctrico. Y el apantallamiento es el concepto del aislamiento de la radiación magnética. Serían como dos conceptos diferentes. Esto también nos llevaría también al tema de las antenas. El tema de las antenas también está muy relacionado con todo este concepto de los campos magnéticos. También tiene sus particularidades en temas de seguridad, de distancia, de compatibilidad electromagnética. Todo está acoplado. Listo, sigamos acá con lo que nos dice el RETIE. Entonces, el cálculo y medición de estos campos electromagnéticos se hacen en líneas o subestaciones de tensión superiores a 57.5 kilovoltios, edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre. Cuando hablamos de zona de servidumbre, es esa zona que hay entre esa subestación y el usuario, la construcción o lo que haya ahí en esa zona pública, por llamarlo de alguna manera. Las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. Fíjese que no solamente estamos hablando del contexto eléctrico, sino de cualquier trabajo, vea. Lo que estaba diciendo ahorita Fernando, vea, aplica para eso, para su lugar de trabajo. Em, Estos equipos deben estar certificados. Acá nos nombran el método de la IEEE. Hacer esas mediciones, pues obviamente no es algo tan común, tan sencillo. Bueno, estábamos hablando acá ahora de la siguiente parte, que es el sistema de puesta a tierra. Sistema de puesta a tierra sí es algo ya más intuitivo, ya algo más común para nosotros, más familiar. Entonces hay varios tipos de puesta a tierra con diferentes objetivos. ¿Listo? Entonces acá los objetivos principales son el de garantizar la seguridad de los seres vivos, permitir a los equipos de protección despejar más rápidamente las fallas, servir de referencia común del sistema eléctrico. Fíjese que esta es importantísima, ya la vamos a desglosar un poquito mejor. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, tanto electrostática y de rayo. Vea que acá volvemos al tema de la electrostática. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. También el análisis de ondas se hace importante cuando usted va a hacer
o a diseñar un sistema de puesta a tierra, dependiendo con qué señales está trabajando. Sabemos que todas las señales tienen ondas de diferente longitud. Basado en esta longitud de onda, usted tiene que ir a buscar cuáles son los materiales, cuáles son las configuraciones ideales para esas longitudes de onda. ¿Listo? Entonces, acá para resumir todas esas ideas, nos podemos quedar el día de hoy con esta imagen. En esta imagen vemos tres tipos de tierra. Vemos la tierra de protección, la tierra aislada y la tierra de pararrayos. Entonces, la tierra de protección, como su nombre lo indica, es la más familiar para todos nosotros, es la que más fácil entendemos, es la que nos ayuda a disipar la corriente de falla que haya en un equipo que haya perdido su aislamiento, para drenar toda esa corriente de fuga. Y la de pararrayos es la que está captando toda esa energía de las descargas atmosféricas. La que nos genera de pronto un poco más de dudas o no conocemos tanto es la de la tierra aislada. ¿Alguien de pronto ha trabajado con esta tierra o tiene información relacionada con ella? Tierra aislada. No, señor. Es más, veo la gráfica y me es similar a la primera, me es similar. No le vi la diferencia. Ah, no, acá en el esquema son iguales. El tema es la Sí, funcionalidad. No, en el esquema son iguales. En el esquema que nos está diciendo que deben tener cada uno, la de protección, la aislada y la de pararrayos, cada una debe tener independientemente su bajante y debe tener su electrodo puesto en tierra, valga la redundancia, puesto en el suelo. Cada uno de estos electrodos debe tener sus particularidades, pero debe ser individual. Y aparte de que debe ser individual, deben estar conectados acá en un punto común. Pero fíjese que este punto común ya es dentro del suelo, no puede ser por fuera. Usted no las puede venir a conectar acá por fuera. Tiene que ser obligatoriamente acá adentro. ¿Por qué? Porque esos son experimentos empíricos que se hacen, experimentos físicos donde se comprueba que esto es lo que nos ofrece mayor seguridad. ¿Qué no se puede hacer? Esto que estamos haciendo, solamente poner un una, electrodo una sola. y después venir y conectar la aislada, la de potencia y la de pararrayos en ese mismo electrodo. Esto no se puede hacer. Sí, porque llevaría, por ejemplo, la de pararrayos, que creo que es la que recibe mayor carga. En dado caso de que tenga pues la acción, ahí lo que hace es trasladar toda esa carga a las otras tierras. Entonces termina convirtiéndose en un problema. Pues lo que según lo que veo ahí, ¿no? Y fíjese que acá lo mismo, vea, a pesar de que usted tenga los tres electrodos, está cometiendo el error de no ponerlo en el mismo punto, es decir, no lo está poniendo equipotencialmente. ¿Qué implicaciones tiene esto eléctricamente? A ver si hemos entendido bien el concepto de campo. ¿Cómo La lo ve pregunta no ahí? es, profe. Fíjese que fíjese cómo debe de ser lo correcto y fíjese lo incorrecto. Usted ya dijo que acá una implicación es que toda la energía se va por este electrodo. Acá, ¿cuál sería la Exacto. implicación de dejarlas sin un punto común? ¿Qué creerían ustedes ahí? No se distribuye la sobrecarga, ¿eh? No se descarga, sí. No, descarga sí hay. A tierra hay descarga. Pero no quedaría ahí, sino puede generar como una especie de circuito o algo así. Sí, Es que o sea, pues lo que percibo y porque no veo que, o sea, bueno, lo que usted dice es cierto, sí hay descarga, sí, porque obviamente, pero no hay como buscar disipar, o sea, o no, que también salga, hay algo así. disipación. También hay disipación. Hay un punto ahí que es muy crítico.
Entonces nos vamos a volver acá un segundo. ¿Dónde era que te...? Bueno, voy a hacer el dibujo otra vez para no buscarlo ahí. Tenemos esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al mismo ejemplo donde usted tira una piedra en un estanque y vea lo que pasa, ¿cierto? Las ondas. Lo mismo pasa acá. En esta tierra, en estas tres, lo que pasa es eso, vea. Entonces, supongamos que tenemos las tres fallas, la de protección, la de tierra y la aislada, vea. ¿Sí? Esto es una vista transversal del suelo. Esto es el suelo. Esto que estamos acá es el suelo. Se disipa toda esa energía. ¿Qué va a pasar entonces en ese suelo? ¿Cómo está ese Es suelo? que, Se generaría un choque. Algo así. Pero fíjese que acá lo que tenemos, lo más importante es que se genera una diferencia de potencial acá entre estos puntos, vea. Entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que están acá pueden ah, sentir que el suelo está eso me energizado. di cuenta, sí, cuando pasa lo de los campos de fútbol, cuando la descarga, Haga sí, de a ese, cuenta. sí, sí, ya listo, profe, sí. Entonces esto se llama la tensión de paso. Eso lo explican ahí en el RT, tensión de paso. Entonces Mm, cuando nosotros hacemos este puente acá, cuando conectamos en un solo, estamos haciendo ¿qué? Eso se llama equipotencializar. Equipotencializar. Entonces ya todo esto está al mismo potencial y ya no vamos a sentir acá como si el suelo estuviera energizado porque ya todo se está energizado al mismo potencial. No importa que el potencial sea alto, lo importante es que sea el mismo. Es como cuando usted está en el suelo y se sube a un edificio. No importa lo alto que sea ese edificio, que es lo importante, que usted no vaya a pasar acá al límite de caerse, ¿no? Se puede subir al piso más alto que se le ocurra. Desde que esté acá al mismo nivel no va a pasar nada. Lo mismo acá, ¿vea? No importa cuánto potencial pueda llegar a adquirir el suelo, lo importante es que sea el mismo para que no haya diferencias de potencial. Sí, Carlos. Ahí les compartí la asistencia en el grupo de WhatsApp, porfa, para que la vayamos llenando. Sí, más o menos entendido el concepto de equipotencialización. Sí, señor. Listo, sí, gracias. señor. Listo, seguimos. Señor, Fíjese que acá todo este desarrollo o instalación de sistemas de puesta a tierra es todo un arte, como siempre lo decimos. Como es un arte los que se dedican al tema de las subestaciones, de los motores, como es un arte los que se dedican al tema de la programación de todo ese control de todas esas máquinas, son cosas muy específicas. Haga de cuenta, es como un doctor, un médico. Está el psiquiatra, está el pediatra, lo mismo pasa acá. Nosotros estamos mirando las cosas de manera como muy, muy general. Ya cada uno de ustedes, dependiendo de su especialidad, le toca ir a desarrollar más puntualmente todas estas eh, especialidades, para resumirlo en una sola palabra. En los sistemas de puesta a tierra hay que tener también eh, unos valores en cuenta. Por ejemplo, la resistencia del cuerpo humano en el RETIE nos dice que es de 1000 ohmios. Hay otros documentos que nos dicen, por ejemplo, que la resistencia del cuerpo humano es de 2000 ohmios. En otros nos dice que es de 1500 ohmios. ¿A cuál le vamos a hacer caso nosotros? Nos toca hacerle caso al RETIE, porque es el que es la norma que hay acá en Colombia. No podemos especular con otros valores. Nos hablan acá, por ejemplo, también de las placas, de las dimensiones de las placas.
donde se va a disipar ese sistema de puesta a tierra, también tienen que tener unas dimensiones, también deben cumplir con condiciones mecánicas, por ejemplo, acá de fuerza de 250 newtons. Entonces acá nos dan un algoritmo muy sencillo para el procedimiento básico del diseño de un sistema de puesta a tierra. Entonces, eh, lo que nos dice el sentido común, así pues no nos lo diga la norma, nosotros pues intuimos que primero tenemos que ir a revisar cómo está ese suelo, ¿cierto? Sabemos que hay suelos más áridos, unos más húmedos, una tierra más negra, otra, una tierra más amarilla, una tierra más seca. A eso se refieren con las características del suelo. Todas las tierras no van a tener esa facilidad de disipar la energía. Hay que determinar también la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Debemos también determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Tenemos que tener muy en claro también cuál es el tipo de carga que vamos a utilizar. No es lo mismo hacer un sistema de puesta a tierra en lo que estamos hablando hoy, que son sistemas industriales, a un sistema residencial. En el sistema residencial no utilizaríamos por ejemplo, la tierra aislada, sino solamente la tierra de protección y la de pararrayo. Y ahorita vamos a especificar un poquito más con el tema de la tierra aislada. Calcular de forma preliminar la resistencia de puerta a tierra, calcular de forma preliminar las tensiones de paso, que fue la que acabamos de explicar, las tensiones de contacto, que son más fáciles de entender, es cuando hacemos contacto directo, y las transferidas. Son muy similares a las tensiones de paso, muy similares también a ese concepto de transmisión de energía a través de los campos. Listo, entonces hay diferentes formas de hacerlo con diferentes tuberías, diferentes mallas, diferentes conductores, dependiendo de la necesidad que tengamos. Listo, entonces acá nos hablan precisamente de esos electrodos de puesta a tierra y cuáles particularidades tienen esos materiales, cuáles podemos y cuáles no podemos utilizar. Como estamos de tiempo. Listo, entonces, por ejemplo, acá nos hablan no solamente de la resistencia eléctrica, sino nos hablan también de la resistencia a la corrosión del electrodo. Hay que tener en cuenta también dónde se va a hacer entonces esa instalación. No es lo mismo que usted haga una instalación de puesta a tierra acá en Bogotá, donde el ambiente es más seco, a que lo haga, por ejemplo, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, donde el tema de la corrosión es bastante crítico. ¿Sí? El tema acá de la sal. Por eso se hacen estos requisitos, se hacen estas simulaciones, se hacen estos laboratorios para ver cuál es esa concentración salina y tomar la mejor decisión en cuanto a los materiales. Todo esto tiene que ver sobre todo el tema de los materiales. Entonces, obviamente que esos protocolos vienen acá dados por todas estas normas internacionales, normas ISE, normas NTC, normas UL, todo esto son normas internacionales donde nos explican al detalle cómo es que tiene que ser ese procedimiento, cuáles deben ser las distancias de longitud mínima, cuáles deben ser esas dimensiones. Entonces ya usted teniendo una idea clara de eso, que tiene que contemplar la parte eléctrica, la parte mecánica, saber la diferencia entre los diferentes sistemas de puesta a tierra, ya venir a leer esto pues es un poco más sencillo, porque simplemente le va a decir los materiales del electrodo, qué tipo de electrodo es, si es tipo varilla, si es tipo tubo, si es tipo fleje, si es cable trenzado, alambre redondo, placa sólida.
Cada una de estas elecciones que usted va a hacer, las va a hacer con el criterio de la aplicación que necesite, que es lo que acabamos de hablar, del tipo de cargas, de si necesita despejar fallas con alguna longitud de onda específica. Acá es donde usted toma la decisión y adopta cualquiera de estas opciones, obviamente con un buen criterio, ¿no? Acá nos dicen cuáles son las dimensiones mínimas que deben tener estos materiales y estos electrodos. Fíjese que tampoco es ya cosa del otro mundo, simplemente es venir y cumplir con estos requerimientos. Sí, Nelson. Profe, sobre los materiales y que usted mencionó, porque sí lo he visto, no, eso sí, obviamente no digo que sea experto, pero en la preparación del terreno y sobre lo que mencionó de la corrosión, sé que le echan como una especie de cales porque lo he visto, como le mencioné en esas entradas, en esa construcción de esas puestas a tierra, y le echan como sodas o cales, son polvos blancos, la verdad, ahí me explicaron medio, pero la verdad no me dieron como información porque pues, yo soy como preguntón, ¿sí? Y sé que el terreno para sentar eso y para evitar corrosión, sé que lo preparan dependiendo pues de obviamente el tipo de terreno. Le echan como una mezcla de esos químicos precisamente para atenuar el tema de la corrosión. Sí, señor. Y lo mismo que yo no sabía que había unos cementos que son más conductores que otros. Eso tampoco lo sabía y lo vine a aprender pues, o sea, viendo pues el tema ahí de eso. Listo, ahorita que vengamos del descanso, antes de que nos quedemos acá hablando solos, venimos y retomamos el tema. ¿Listo? Entonces veámonos, son las 7, veámonos a las 7:10, 7:15, veámonos. Ya nos queda la última parte, esa la hacemos rápido. Veámonos a las 7:15 y venimos y terminamos con la exposición. ¿Listo? No se les Listo, olvide, profe. porfa, llenar la asistencia. Listo, profe, gracias. Listo, ya nos vemos. Gracias, Inge.
Hola, Mabe. Sí, la rica. Hágase la mula con la niña y verá que lo cojo y lo cacheteo, hermano. No mentiras, Luis agarró una niña con la hermana de la Valeria. Y no hay que chiste. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Pero que no alcanza bien. Colaboremos porfa ahí con el micrófono, Diana. Diana Lisset. Gracias. Listo, vamos a compartir acá nuevamente. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla? La presentación. Sí, señorita. Señor, Listo, Sí, señor, gracias. se ve muy bien. Listo, entonces Sí, fíjese que acá estábamos hablando de los tipos de electrodo. No es lo mismo una varilla a un tubo o a un fleje o a un cable trenzado. No es lo mismo el cobre, no es lo mismo un cobre con alguna aleación, el acero inoxidable, el acero galvanizado. Lo mismo va a ocurrir con los materiales que utilizamos para el suelo, para enriquecer el suelo. O lo que estaba diciendo ahorita Nelson, todos los concretos no son iguales. No es lo mismo un concreto para utilizarlo en este tipo de sistemas a uno que usted vaya a utilizar en otras aplicaciones. Eso tiene que ver precisamente con la conductividad de cada uno de los materiales, al igual que acá en los electrodos, lo mismo va a pasar con la tierra. Entonces, para el enriquecimiento de la tierra se utilizan diferentes tipos de materiales, no solamente para utilizarlos de manera estable, sino también para hacer pruebas, para hacer las mediciones. eh, Se le aplican unos elementos, unos materiales para que en el momento de la medición esa medición sea más efectiva. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esa medición, nosotros estamos hablando de una resistencia aparente o la resistividad aparente del suelo, que nos sugiere la palabra aparente, que parece que es ese valor, pero el suelo puede llegar a ser irregular, puede llegar a comportarse de manera distinta entre un punto y otro o a nivel de profundidad, puede ir cambiando. Entonces, fíjese que todo esto está relacionado mucho con el tema de los materiales. Acá nos dan un valor de referencia de resistencia de puesta a tierra con diferentes tolerancias. Vea que la mayor tolerancia es en una cometida de baja tensión. Vea, en una cometida de baja tensión nos podemos dar el lujo de tener una resistencia de 25 ohmios. ¿Por qué? Porque como es de baja tensión, no va a tener tanta trascendencia. Pero fíjese la exigencia en una subestación de alta y extra alta tensión, que es donde viene todo el tema de la transmisión de la energía. Vea, acá es bastante exigente. Estamos hablando de un ohmio. Entonces, obviamente que llegar a estos valores tiene unas exigencias, tiene unos requerimientos superiores, porque hay que enriquecer el suelo, hay que utilizar mejores materiales, hay que utilizar mejores herramientas. Todo esto tiene un costo, ¿vea? Pero vale la pena porque es de donde viene eh, la energía aguas abajo, es de donde se está haciendo la generación y distribución. Entonces, desde esa fuente debe venir ya con buena calidad la energía. Listo, entonces acá vemos este método
para medir la resistividad aparente del suelo. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo del término aparente. ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos un equipo donde ponemos 4 electrodos. En los 2 primeros electrodos lo que estamos inyectando es una corriente. Vea, se inyecta una corriente y luego medimos la tensión acá en un punto que usted como diseñador lo elige. Vea que acá hay unas distancias. Eso va a depender del tipo de suelo. Fíjese que acá qué concepto estamos utilizando o cuál ley estamos utilizando. La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cierto? Entonces es lo mismo que cuando usted, por ejemplo, va y mide una resistencia de un circuito. Acá utilizamos la ley de Ohm, vea, tensión sobre Profe. resistencia en un circuito pequeño. Estamos haciendo acá lo mismo, vea, exactamente lo mismo. Estamos utilizando la tensión y la resistencia. Estamos inyectando una corriente al suelo. Esa corriente se disipa acá por toda esta superficie, genera una diferencia de potencial, medimos ese potencial y ya sabiendo corriente y tensión, hallamos este parámetro, ¿cierto? Que es no puse ahí la ecuación. Bueno, es una ecuación muy sencilla donde solamente reemplazamos esos valores. Fíjese que acá estos valores de distancia que hay entre los electrodos y los que hay de profundidad, usted los conoce porque usted es el que está haciendo el montaje. Son valores conocidos. Y fíjese que es exactamente el mismo principio que usted le hace, por ejemplo, a un motor o a un transformador. Cuando le mide el aislamiento a estas máquinas, utiliza esta misma ley, la ley de Ohm. Inyecta una corriente y la relaciona con la resistencia que está dada también por el aislamiento de los cables. Pero fíjese que es lo mismo. Acá, ¿qué herramienta utilizamos? El multímetro, ¿cierto? Para medir esta resistencia pequeña. Acá, ¿cuál utilizamos para hacer estas mediciones? Telurómetro se llama eso, telurómetro. ¿Y acá cuál utilizamos? El megómetro. Megómetro. Fíjese que estas 3 herramientas son la misma, porque cumplen con este mismo principio, que tiene cada una su particularidad, tiene su nivel de corriente específico, pero el principio de funcionamiento es el mismo. No sé si alguien haya trabajado con estas pruebas, haya tenido la oportunidad de hacer estas pruebas. En el SENA, ¿no? Digamos los que Profe, tuvimos. Señor. qué pena, están preguntando si esta parte de la grabación de la clase se está grabando. Ah, sí, señor, sí, estamos grabando. Desde el principio estamos grabando. ¿Sí? ¿Quién estaba preguntando? Ah, sí, Nelson, tranquilo que estamos grabando. Sí, yo, profe, yo, sí, qué Ujú, pena. listo. Eh, Les decía que esta prueba tuve la oportunidad de hacerlo varias veces. Una de ellas cuando estaba estudiando acá en el SENA, estaba estudiando la tecnología, hicimos esta prueba, bastante bonita, bastante fácil. Digamos que acá en la ¿La hizo parte con teórica osciloscopio? ¿Con qué la hizo, es, profe? señor, ¿La hizo con osciloscopio o con qué la hizo? no con el telurómetro. No, no, esa no. Acá hay que tener habilidad también para el tema de la soldadura, porque hay que soldar los electrodos. Entonces hay gente que pues es un poco más experta
en la parte manual, en la parte del hacer las cosas. Cada quien tiene sus habilidades diferentes. Hay personas que les gusta mucho la parte técnica, la parte de ir a hacer, la parte de armar un tablero, la parte de ir a soldar, la parte de ir a hacer mantenimiento a una línea, a una subestación. Eso tiene también su arte, su ciencia. Otras personas les gusta más la parte, digamos, de la programación. Otros la parte del diseño, hacer planos. Dirigir a un equipo también tiene su ciencia porque dirigir una operación también es bastante tedioso, bastante desgastante. Cada quien allá con sus habilidades, lo importante es también eh, ser una buena ficha en ese equipo, saber comunicarse asertivamente, ser coherente con lo que uno dice, con lo que uno habla. Todo eso es importante, lo que estábamos hablando ahorita en la primera parte de la presentación. Listo, obviamente que cualquier sistema eléctrico hay que hacerle un mantenimiento y el sistema de puesta a tierra no es la excepción. Tiene también sus protocolos, tiene sus cosas de mantenimiento. Sí, José. Profe, una pregunta, pues yo Señor. una vez me encontré con un diseño, pero ya en la parte constructiva, que, o sea, digamos por temas de la planta o el lugar donde se va a instalar el sistema puesta a tierra, no Ujú, era permitido usar soldadura exotérmica, ujú, sino por medio de grapas. Pero ujú. entonces no sé si había un cambio o a largo tiempo, pues había un desgaste o algo parecido. Sí, el tema de esos procesos exotérmicos es bastante también trascendental y hay que tenerlo en cuenta porque no en todo lado se puede hacer. Lo mismo digamos que para los materiales, ahorita que estábamos hablando del concreto, todos sabemos que cuando nosotros hacemos esa mezcla de agua con el concreto, eso es un proceso también exotérmico. Hay una liberación de calor y en algunos espacios esa liberación de calor puede ser perjudicial para algún sistema o para alguna actividad que se esté realizando ahí. Tiene que ver con eso. Ah, ok, listo, profe. Digamos que cuando una historia bonita de estos procesos exotérmicos es cuando hicieron en Estados Unidos, en la década de los 70, una represa. Entonces, si fundieran ese concreto, como nosotros no lo imaginamos, que es hacer una estructura, fundir el concreto y esperar que se seque, cuando se seca eso, se demoraba como 200 años, algo así era ese proceso químico de secado. Fíjese que son procesos que a uno ni se le pasan a veces por la cabeza. Uno dice, no, pues eso lo vierten ahí y eso se seca rápido. Uno a veces no tiene en cuenta esas cositas, esos procesos químicos que pueden afectar cualquier eh, actividad, cualquier sistema. Listo, entonces acá nos hablan del mantenimiento, no vamos a entrar mucho al detalle con esto porque es muy sencillo. Es hacer inspecciones visuales, inspecciones con ya un poco más técnicas con algunas herramientas. Bueno, este video tenía planeado que lo viéramos acá en clase. Es un poquito largo, dura como 10 minutos. Mejor se los dejo para que ustedes lo vean en la casa más con calma y lo discutimos la próxima clase. Em, Entonces acá nos hablan de esas inspecciones, inspección visual y con mediciones, y inspecciones ya un poco más críticas dependiendo del sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿quién diseña este plan? Obviamente el que hizo el diseño y tiene allá en su hoja de vida, em, en el datasheet del sistema, en el diseño del sistema, es cuando se programan estas inspecciones. Haga de cuenta como cualquier otra maquinaria, como cualquier otro equipo que tiene su hoja de vida.
Acá nos hablan un poco del tema de los rayos. Colombia está en una posición geográfica bastante crítica, bastante susceptible a este fenómeno meteorológico. Acá en la universidad hay bastante investigación relacionada con ese tema. Se han sacado varias patentes, varios estudios. Como les decía ahorita, esto es un tema bastante amplio y hay gente que ha dedicado su vida a esos estudios. Entonces, acá tenemos que Colombia es susceptible a esos casos, a esas descargas. Entonces, hay que tomar medidas. Una de las medidas que se tomó de los estudios que les estoy contando fue proteger a las fuerzas militares porque estadísticamente habían muchos muertos y muchas personas que habían sido víctimas de esas descargas atmosféricas. Entonces se planteó una solución. Para no alargar tanto el cuento, la solución nunca se implementó por temas de costos. Entonces la solución era más costosa que ir a pagarle a las víctimas. Entonces, por decir así números sencillos, si al año se morían 20 personas por ese evento, era más fácil pagar a esas 20 personas, aunque suene feo, que implementar el sistema de protección, que era muchísimo más costoso. Entonces esa patente sí vinieron acá de Europa, unos países, entre ellos Suiza, les pareció interesante la idea del profe y él vendió esa patente y acá sí la utilizaron, porque acá pues la vida pareciera que tuviera otro valor. Ya ahí nos metemos en otras filosofías, en otras discusiones que ya cada uno de nosotros la abordará desde su punto de vista. Y sus Eh, valores, sí, señor. Cada uno la interioriza de acuerdo a su moral ujú, o sus valores. Sí, sí, señor. señor. Eh, Acá nos hablan de una norma internacional relacionada con eso, que también pues es bastante amplia, ya es un poco más específica. También las personas que les interese todo este cuento, ahí les toca documentarse con esto. Es importante también que eh, elementos como antenas, chimeneas, techos se pueden comportar también como elementos de pararrayo, entonces hay que también tener esas consideraciones. Acá nuevamente hablamos de los materiales que se utilizan para esos captadores. Fíjese que una cosa es el electrodo que va enterrado en la tierra y otra cosa es lo que vamos a utilizar como captador. Son materiales diferentes, calibres diferentes, configuraciones diferentes. Creo que estas tablas son bastante elocuentes, son bastante organizadas. La idea es que ustedes vayan y las revisen ahí en el RETIE actualizado que yo les compartí la primera clase, ¿listo? Acá nos dan algunas recomendaciones para las personas del común frente a una situación de una descarga atmosférica. Esto me parece a mí importante porque podemos compartir esta información con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. No solamente es para que nos quedemos nosotros con esa información, sino la compartamos. Ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando de los campos electromagnéticos y de la influencia que puede tener en la salud de las personas, ustedes le pueden compartir eso a sus allegados, a sus amigos, a sus familiares, para que tengan esa conciencia. A veces también discutir de estos temas se torna a veces un poquito complicado porque hay personas que son reacias a recibir esa información y a veces son hasta incrédulas. Entonces también el tema ahí de saberse comunicar. Em, entonces acá tenemos una situación donde puede llegar a caer una descarga atmosférica.
Acá en esta primera imagen, ¿usted qué pensaría? ¿Es más seguro quedarse dentro del carro o estar acá afuera? Adentro, Dentro profe. del carro, ¿no? Adentro, ¿cierto? Sí, para todos es claro. El ¿O carro es más alguien seguro. tomaría la decisión de salirse? Porque fíjese que a primera vista parecería que es más peligroso porque preciso cae el rayo acá en la carrocería y no acá afuera. ¿Cuál es el peligro de quedarnos acá afuera? Porque no es conveniente quedarnos acá afuera. La Porque el conductividad del impacto sería terreno, directamente a la persona, profe. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? la conductividad del terreno, El impacto sería Exactamente. Sí, sí, lo que estamos directamente a hablando. la persona. profe, una pregunta. Señor. Profe, El impacto sería directamente a la persona, profe, no sería. Sí, puede pasar también esa situación. Y ha pasado. Y ha pasado que lo más curioso es que se ha salvado esa persona. Imagínese que a usted le caiga un rayo en la cabeza y se salve. Sí, John. profe, una preguntita con respecto a eso. ¿No importa que el terreno en ese momento esté seco? Sí, Porque una cosa es que esté mojado y otra cosa es que esté seco. Otra cosa, yo estuve viendo por ahí un video donde decía de que en caso de que ocurra un rayo a tierra, de que no es bueno abrir el compás de los pies, que sería bueno cerca, pegar los dos para evitar aterrizarse uno a tierra. ¿Es verdad o no, profe? sí, señor. Para allá íbamos. Entonces, fíjese qué es lo que está pasando Ah, acá. Este concepto está relacionado, esto se llama la jaula de Faraday. Entonces, acá lo que estamos hablando es de electrostática, ¿cierto? Estamos hablando de campo eléctrico, esto es campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en el interior de la jaula es igual a cero, no hay campo eléctrico. Lo que quiere decir que acá estamos a salvo porque toda la energía se disipa por la superficie, bien sea acá del carro o del avión o de una caseta metálica, de cualquier cosa metálica en la que esté. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? El rayo cae en la superficie del carro. ¿Y por dónde sigue la energía? Acá por la llanta, ¿cierto? Uno diría, pero ¿por qué por la llanta si esto es de caucho y esto es aislante? Porque de todas formas este camino es más fácil a tierra que pasar acá a través del carro, derecho, porque acá fíjese que hay aire, mientras que la llanta es un pedazo caucho. Ese caucho, esa coraza del carro también tiene una parte metálica, tiene una malla metálica y el rin es metálico. Entonces acá todo el camino, toda la resistencia total, acá tenemos la resistencia total, es menor que todo este camino de acá. Entonces, cuando impacta el rayo acá en el suelo, nuevamente venimos al concepto de onda, ¿cierto? Entonces, se genera una distribución o la corriente se disipa, ¿sí? Y forma esta onda. Entonces, claro, acá en eso lo que tenemos es una diferencia de potencial. Esto es una vista del suelo por encima. Entonces, claro, ¿qué pasaría si usted sale del vehículo? Si usted está afuera, en lugar de estar acá adentro. Usted de pronto se va sometido a esa diferencia de potencial que hay en el suelo, si usted está acá parado. Entonces, lo que está diciendo ahí John, ¿cuál es la sugerencia? Juntar los pies o levantar un pie, quedarse ahí quieto o avanzar en saltos, cosa que pues uno nunca va a hacer porque pues no, o no tiene esta información o el pánico le gana o es difícil que suceda que usted haga eso. ¿Quiénes sí lo hacen? Las personas que están todos los días trabajando en estas situaciones. Digamos que acá estamos hablando de un rayo, pero puede que esto no sea un carro, sino sea un camión de una cuadrilla que todos los días esté manipulando líneas energizadas y acá haya una grúa
y las personas estén acá. Ellos sí tienen que estar conscientes de todos estos protocolos. Acá las personas comunes, pues no es tan frecuente que acudamos a esos protocolos de seguridad. Pero una pregunta con respecto a eso. Señor, Normalmente, ¿cuánto sería el rango de, de alcance de un rayo cuando cae en un carro? ¿Cuántos metros más o menos abarca? Pues yo sé que tiene que ver la intensidad del rayo y todo, pero más o menos, ¿cuánto es el rango de peligro? ¿Sí me entiendes? sí, lo que usted ¿Eso mismo se ha dio la evaluado? respuesta ahorita, O sea, John. Usted ya dio la respuesta. Depende de la intensidad del rayo y depende de los materiales. No es lo mismo que suceda esto acá, en este pasto, que probablemente cómo va a ser esa tierra. Húmeda, ¿cierto? húmedo. Así sea de día, así esté haciendo sol, esto por debajo va a conservar una humedad. Es diferente a que ocurra eso si estamos en la calle, donde vamos a tener ese asfalto. Y el material es diferente. Entonces depende del material, depende de la intensidad, depende también de dónde caiga el rayo, porque una cosa es que atraviese toda esta resistencia eléctrica, otra cosa es que caiga acá derecho. Va a llegar acá con más intensidad por este modelo, vea, por este modelo eléctrico. Depende de los materiales. Depende también acá del calzado que usted esté utilizando. No sé si ustedes se acuerdan de la tragedia que hubo de los futbolistas que en esa época estaban utilizando esos zapatos, esos guayos, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran esos guayos? ¿Cómo eran de qué era este material? De aluminio en esa época. Tache metálico. Mientras que ahorita, ¿cómo son esos taches? Son de caucho. Sintéticos. Son sintéticos. Plásticos. Son como de plástico, sí. Eso es un polímero. Han habido muchos casos de estos. Otra preguntita, profe. ¿Cuánto puede durar en disiparse el rayo cuando cae ahí en un carro? ¿Cuánto puede durar? Digamos, segundos, puede quedar cargado varios minutos. ¿Cómo se le da? Depende nuevamente del material porque sabemos que la energía tiene varias formas de almacenarse. Si el suelo se comporta de forma capacitiva o inductiva, depende de esos materiales, pero estamos hablando del orden de los segundos. Listo, entonces todo este tema de las descargas de la seguridad, pues es bastante largo, es bastante complejo. Acá entonces ustedes leen estas recomendaciones, evitar estos campos abiertos, buscar refugio rápidamente, no esconderse acá debajo de los árboles. Esto creo que lo sabemos desde que tenemos uso de razón, siempre nos han explicado eso. Acá lo que estamos hablando de la atención de paso, de acá está más mejor explicado en estos diagramas, en este dibujo. Fíjese que esta atención de paso puede ocurrir o con el rayo o con la situación que les estaba diciendo, cuando usted tiene acá una grúa y hace contacto con las líneas de alta tensión. Acá entre estos dos seres vivos, ¿cuál sufriría más? La vaca. La vaca, ¿cierto? Porque tiene, vea, 4 puntos de contacto que están a diferente potencial. Quiere decir que la peor idea que usted puede hacer es tomar esta posición. ¿Cuál es la mejor idea? Quedarse en un solo pie o juntar los pies. Acá nos hablan también de cosas, por ejemplo, de las señales de alarma. Ahorita que tuvimos la tragedia del terremoto, una cosa es los simulacros que uno hace y otra cosa es ya cuando está enfrentado uno al peligro. No sé si vieron el caso de la señora que se tiró por creo que era un quinto o sexto piso. No se murió del terremoto, pero sí se murió del pánico. Lo mismo aplica para esto. Hay que tener también, conservar la calma, que en, en la serenidad, en la práctica, en la teoría suena fácil, pero ya en la situación real
es donde cometemos errores. Los diseños de las instalaciones eléctricas van a tener unos requerimientos dependiendo del tipo de cargas que vayamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, las cargas habituales para nosotros, las que hemos trabajado un poquito más y hemos visto sus características, son las cargas lineales, las resistencias, los motores y los capacitores. Todos son cargas lineales. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Que a pesar de que las analicemos en cualquier espacio de tiempo, van a tener la misma conducta, van a tener el mismo, nos va a dar el mismo resultado. A eso vamos. Si usted conecta acá el motor, hace una medición y va y hace la medición 3 horas después, le va a dar lo mismo. A eso nos referimos con linealidad, lo mismo un capacitor y una resistencia. ¿Cuáles cargas eh, no hacen eso? Las no lineales. Entonces, un bombillo fluorescente que tiene ya partes electrónicas no va a tener ese comportamiento lineal, sino va a tener un comportamiento que va cambiando a lo largo del tiempo, es decir, que no obedece a la ley de Ohm. Por ejemplo, un variador de frecuencia, que lo hemos hablado acá en cursos anteriores, como tiene tanta cosa electrónica, lo que hace es distorsionar esa señal original, se daña esa señal. Entonces, todo lo que tenga transistores, tiristores, diodos, transistores MOSFET, transistores BJT, que esto antes lo podíamos ver físicamente, que ahorita vienen incorporados en las tarjetas por la evolución de la tecnología, pero siguen cumpliendo el mismo eh, principio físico, que es hacer esto, distorsionar la señal. ¿Listo? Entonces acá vemos cuáles son las diferencias entre las cargas lineales y las cargas no lineales. Acá nos hablan de la ley de Ohm, la podemos aplicar, acá no la podemos aplicar. Importante eso. Nos hablan acá también del factor de potencia. Eh, Acá nos dice que no genera armónicos, acá genera armónicos. ¿Sí? Entonces, eh, es importante también entender el tipo de carga para usted poder hacer un buen diseño, diseñar bien su sistema. Entonces, ¿qué criterio va a tener usted como diseñador? Tiene que tener claro el tema de la seguridad, primero. Su sistema tiene que ser confiable. ¿Qué implica la confiabilidad? Ya el tema de los costos. Entre más confiable sea un sistema, más costoso es. Ejemplos de un sistema muy confiable. ¿Qué se les ocurre? Y por eso es tan costoso. Sistemas con respaldo de energía, UPS, plantas eléctricas. Ajá, ese es uno. ¿Qué otro? Digamos que no en el contexto de la electricidad, sino otra cosa. Un avión, por ejemplo, ¿sí? O sea, como electrodomésticos o algo así. Sí, también. Pero digamos un avión. Un avión es muy confiable. Es Ah, difícil que un sí. avión falle. Pero esa confiabilidad implica costos, porque mantener ese avión con esa confiabilidad implica que hay que hacerle muchas cosas. Hay que siempre hacerle un mantenimiento con unas herramientas excelentes, con un personal excelente. El piloto tiene que ser una persona también excelente en todo sentido, tanto en criterio, en manejo de situaciones peligrosas. Todo eso implica un mayor costo. ¿Qué otra cosa se les ocurre en el tema de la confiabilidad? ¿Qué otro equipo o qué otro sistema? Por ejemplo, los aparatos hospitalarios, digamos un respirador artificial. Ustedes se acuerdan en pandemia que hubo déficit de este elemento.
Iban y lo cotizaban, iban y lo preguntaban cuánto valía de marcas reconocidas y eran supremamente costosos. 70 millones podría llegar a valer un elemento de esos. 100 millones, dependiendo de la marca. Entonces muchas universidades, entre ellos acá la Nacional, dijeron que iban a hacer un respirador de 10 millones. Y de hecho lo hicieron. Entonces todo el mundo se preguntaba por qué, si lo hacían en 10 millones, por qué cobraban 70 millones estas marcas. Precisamente por eso, porque ellos cobran la confiabilidad. Ellos ya llevan décadas trabajando con estos elementos y ellos ya saben qué puede salir mal. Mientras que uno no tiene que hacer mucha más investigación, mucho más ingeniería inversa para ir a mirar. Y cuando usted conecta a una persona acá, usted lo que está haciendo es pruebas con este equipo, porque usted no está dando certeza, usted no está dando una garantía. Usted no sabe qué puede salir mal. Y acá cualquier cosa, cualquier impulso de más, cualquier cambio de tensión, cualquier cambio de corriente, cualquier cosa que usted no haya previsto, afecta la vida de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que cobran ellos? No tanto lo que vale el equipo, no tanto lo que físicamente cuesta, sino lo que cobran ellos es que están garantizando que ese equipo sí va a funcionar. ¿Listo? Entonces, fíjese acá que usted tiene que tener ese criterio. Por eso es que hay personas que cobran más que otras por hacer el mismo trabajo, porque están vendiendo confiabilidad. Ya volviendo al tema del contexto eléctrico, tenemos que garantizar también la calidad de atención, hacer un buen mantenimiento, que sabemos que hay varios tipos de mantenimientos, tema de la flexibilidad también. Entonces hay que tener unas buenas especificaciones, calcular bien los costos, el tiempo y el tema normativo, importante. ¿Listo? Entonces acá tenemos que venir a revisar estos artículos. Para todo el tema de administración, supervisión y mantenimientos, ya existen software especializados para eso, al igual que tenemos software para hacer mediciones eléctricas, para medir los parámetros eléctricos, también existen para hacer este tipo de cosas ya un poco más del tipo administrativo y del tipo normativo. El tema también de la delegación, el tema de la selección de personas, ver cuál es ese alcance de esa delegación, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Usted como supervisor del proyecto tiene que no solamente supervisar, sino también apoyar. Si está en el otro rol, tiene que saber recibir ese apoyo, tener una buena comunicación. ¿Listo? Entonces hay diferentes clases de proyectos que van a tener unas particularidades específicas. En el tema del petróleo, en el tema de la minería, se utilizan muchos equipos eléctricos que deben cumplir con unas especificaciones muy puntuales, muy estrictas, porque trasladar estos elementos de un punto a otro y estar en lugares aislados implica que cuando llegue ese elemento a ese a esa posición geográfica que puede llegar a ser hostil, tiene que llegar en buenas condiciones. Sería ilógico transportar un elemento cientos de kilómetros con una necesidad de utilizarlo rápidamente y que llegue dañado. Lo que estábamos hablando ahorita del área hospitalaria, todos estos elementos deben cumplir con unos requerimientos específicos que usted los va a encontrar en la NTC 2050 en la sección 517. Entonces no es lo mismo ir a hacer una instalación, por ejemplo, en una llenadora o, por ejemplo, en una industria textil
a venir a hacer una instalación de estas. Tiene sus cosas. Entonces, los que tengan esa necesidad, tenemos que venir a revisar más esta sección. ¿Sí? Son especialidades. Lo mismo acá en toda esta industria de la distribución de la energía. En todas las etapas vamos a tener particularidades. Acá en la etapa de generación, la próxima semana vamos a ver un ejemplo de cuáles son los elementos de protección. Tiene mucha redundancia en el tema de la protección. Vamos a tener que monitorear el campo eléctrico, el campo magnético, la velocidad de giro, el caudal, cosas mecánicas, cosas acá de humedad, muchas cosas. Que por ejemplo acá en esta subestación, que al igual vamos a tener que monitorear muchos parámetros, pero comparado con esta ya va reduciendo. Por último está el tema de las smart grids. Acá también podríamos quedarnos mucho tiempo estudiando esto porque tiene muchas implicaciones en el tema del desarrollo tecnológico y también en el tema legislativo de hacer las comunidades energéticas. Es decir, que usted no se comporte únicamente como consumidor de energía, sino también tenga la posibilidad de comercializar su propia energía. En algunos países esto ya está más desarrollado, no hay tanto problema. Acá en Colombia, el país de los trámites, cada vez hacer cualquier cosa siempre requiere de papeleo, siempre requiere de sacar permisos, de tiempos, de muchas cosas. Esto pues ha ido mejorando, pero todavía estamos cortos. Entonces la idea de Smart Grid es precisamente esa, no depender únicamente, como el caso de Colombia, del 70% que es la energía hidráulica, sino tratar de ayudar con otro tipo de energías. La fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la del hidrógeno, y que además que contemos con esa energía, podamos comercializarla de manera más sencilla. A eso nos referimos con los smart grids. Entonces acá hay una proyección. Esto está basado en el Acuerdo de París, donde cada país se ponía sus metas dependiendo de sus necesidades. Acá en Colombia pues no estamos tan urgidos de tanta energía, porque como no somos un país industrializado, pues lo que necesitamos es producir solamente para el sustento básico, a diferencia de países como Estados Unidos, China, Japón, que tienen un requerimiento energético muchísimo más grande. Ellos tienen unas metas diferentes. Por eso esos países son los que más emisiones de gases de efecto invernadero tienen, porque su requerimiento energético es superior. Acá en Colombia no tenemos ese problema. Sin embargo, pues a pesar de que estamos bien de energía, cualquier cambio que se hace, de una vez se pega el grito en el cielo. Digamos que ahorita con el tema del gas, con el tema del fracking, eso se forma toda una desinformación, se forma el pánico, se forma la controversia. Hay unos que están de acuerdo, otros que no, unos de acuerdo con criterio, otros sin criterio. La idea es siempre tener un criterio para poder dar una opinión técnica. Esa es la idea. Listo, entonces, gracias por la participación. Perdón que los corte así tan de momento. Tengo ahorita ya con el segundo grupo. Espero que les haya gustado lo que hablamos el día de hoy. Ahí queda la grabación. Profe, Nos vemos la otra semana, el martes. El lunes no, el lunes igual no teníamos clase. El martes, nos vemos el martes normal. Gracias por la participación de todos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. llámale. A usted, A ustedes que descansen. gracias. Gracias, Profe. profe. Gracias a todos los Gracias, profe. compañeros. Gracias, gracias. A ustedes.